El día miércoles hablaba de la parábola del buen samaritano, como así se conoce, y quiero hoy terminar, a ver si se me da el tiempo. Voy a tratar la manera de hablar lo más que se pueda, pero quiero a ver si se me da la oportunidad de terminar este punto que es bien importante. De Lucas capítulo 10, el versículo 25, si usted lo tiene, acompáñeme por favor. El versículo 25 al 37, gloria a Jesús. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Ese es el tema que hoy quiero hablar con usted. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, de los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viendo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Ayúdeme a orar. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos porque tú eres Dios. No hay nadie, Señor, como tú. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que tiene el control y que sabe hacer las cosas con sabiduría, con entendimiento. Señor, a ti te damos toda la gloria, porque tuya es. Bendice, Señor, en esta noche, Señor, cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos para poder, Señor, recibir de ti, de tu palabra, de tu espíritu a nuestros corazones. Llénanos, Señor, que podamos resbalsar, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Toca, Señor, mueve lo que tienes que mover. Señor, cambia en nosotros lo que tienes que cambiar. Señor, transfórmanos día a día para poder cada día caminar en esta vida. Señor, ayúdanos a ser, Señor, hacedores de tu palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, hermanos, de tomar su lugar. Muchas gracias. El versículo 21 nos ayuda a entender un grande ejemplo de aquí, que vemos claro que lo que Jesús dijo, que el Padre lo había escondido de los sabios y entendidos. Aquí vemos que un hombre hace una pregunta muy concisa y clara, y en verdad es la pregunta más importante que uno
pudiera ser, hermanos, en la vida. Y en realidad, la pregunta que hace este hombre es una pregunta de mucha y de suma importancia en este cuadro bíblico. Y en este pasaje vemos también algo muy importante, y fue la respuesta de Jesús a la pregunta de este hombre que la Biblia lo identifica como doctor de la ley. Y cuando vemos aquí esta parte que la Biblia así lo define, es interesante pensar de lo que este pasaje nos enseña a nosotros. Y aquí Jesús, en su respuesta, que Él deja claro lo que aquel hombre, bueno, más que todo, no era lo que él pensaba que se le iba a responder. Jesús le responde de una manera muy clara y contundente a su vida. Es fascinante entender lo que Jesús aquí nos demuestra en este pasaje o en esta parábola, porque la pregunta de aquel hombre, hermano, intérprete de la ley, que otras versiones lo llaman abogado, para poder entender un poco en nuestro lenguaje, un hombre que conoce leyes, intérprete de la ley. De una manera, el Señor usa esta parábola a base de la pregunta que aquel intérprete de la ley hace. Y aquí debemos de tomar en cuenta que toda la historia del buen samaritano gira en torno a la pregunta de este hombre. En este pasaje podemos ver no solamente la necesidad de responder la pregunta, sino también la necesidad de salvación que este personaje, que este hombre tenía al hacer la pregunta. Es fascinante entender. También podemos ver el comportamiento de una persona que ha sido transformada por el amor de Dios al recibir en él la vida. Ahora, podemos aprender como también debemos de amar a los demás en este mundo, que este es el punto céntrico, si así podemos llamar, de esta parábola, de este pasaje bíblico. Este pasaje no solamente también nos enseña ese punto, sino que también nos relata el rico amor que emana de Dios hacia la vida del ser humano. Y para esto podemos quedarnos, hermano, algún buen tiempecito hablando del amor de Dios y entender, tal vez no en palabras, sino en hechos, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hay mucho que pensar y mucho que analizar, y tal vez aplicaríamos muchas cosas, pero entendamos aquí algo bien interesante, y es a la pregunta, ¿verdad?, de este personaje intérprete de la ley. Y punto número uno, la pregunta que él hace es: ¿qué debo de hacer? Esa fue su pregunta. Y aquí vemos que este hombre parece que al entrar a la escena hace esta pregunta. Y aquí vemos que es un intérprete de la ley. Eso quiere decir que no era un neófito, no era una persona que no tenía conocimiento, era un hombre que tenía conocimiento y sabía no solamente lo que estaba escuchando, hablando, sino también preguntando. Entonces aquí entendamos que los judíos estaban siguiendo a Jesús en un momento, ¿cómo podemos decir? Tratando la manera de atraparlo y poder acusarlo en sus mentiras, y así de esa manera acusarlo ante las autoridades y por final matarlo. Pues ese era el propósito, ese era el fin de los judíos, el andar detrás del maestro. Ahora, aquí entre este grupo de judíos entendamos que iban los intérpretes de la ley, iban fariseos, iban saduceos, iban publicanos, iban mucha clase de gente. Pero también había gente del pueblo, gente que eran humildes, gente que iban en busca del Señor o de una respuesta a sus vidas de parte del Señor. Y en este grupo que podemos ver, hermanos, vemos a este personaje que también iba en el grupo.
Este hombre es considerado un experto en la ley, un intérprete de la ley. En otras versiones, como acabo de mencionar, se le da otra interpretación a este personaje, como abogado, como doctor. Vemos aquí una parte interesante. Vemos algunas motivaciones en este personaje, pero equivocadas. Vemos que el propósito de este intérprete en hacer la pregunta no es para aprender, no era para educarse, no era para tener un conocimiento más de lo que él tenía, ni tampoco para conseguir una respuesta a algo que él en realidad no sabía. Porque esta clase de gente, lo que ellos decían era que siempre ellos salían adelante a toda conversación, sabiendo de lo que se estaba hablando. Quiere decir que entonces para él no era algo, no era sorprendente. Pero de esa manera la Biblia dice que él preguntó para tentar a Jesús. Este intérprete, que este hombre supone que de una manera a la pregunta existe la vida eterna, porque esa fue la pregunta. Y si la pregunta era, esto quiere decir que él sabía, conocía que había vida eterna. En la segunda vemos que el hombre reconoce que no tiene la vida eterna y tampoco de una manera naturalmente. Por eso es que a la pregunta que él hace podemos determinar que él no tenía vida eterna y no sabía cómo. Y la pregunta nos da mucho de qué pensar en esta parte. Y una de las cosas es que no la podemos tener o no la podía tener el hombre naturalmente. En otras palabras, el hombre no nace con la vida eternamente. La vida eterna hay que buscarla, hay que conseguirla. Y esa era la pregunta. Entonces aquí entendamos que también reconoce que hay alguna separación entre el hombre y el reino de Dios. Por eso de que la pregunta existe, la pregunta nace, la pregunta surge: ¿cómo poder obtener la vida eterna? Para poder vivir en el reino de Dios hay que tener la vida eterna. Entonces, entendamos aquí que reconoce también que existe la vida eterna, porque si él no hubiera creído que existe la vida eterna, no hubiera preguntado por la vida eterna. ¿Me explico, hermanos? Entonces entendamos que la vida va más allá de lo que nosotros somos hoy en la vida. Y eso era lo que él de una manera sí sabía y lo entendía claramente, que después de la muerte dejaremos o no dejaremos de existir, sino que existiremos sea en alguno de los dos lados de la vida, sea en la vida eterna con Dios o en el castigo eterno fuera de Dios. Porque algo que tenemos que entender, que a la pregunta de este personaje, de este intérprete de la ley, está definiendo con su pregunta dos ideas, dos formas de vida, dos interpretaciones, y es de la vida con Dios y la vida sin Dios. La vida con Dios es eterna y sin Dios es un castigo eterno. El entendimiento que tenía este hombre era un entendimiento físico, un entendimiento natural, un entendimiento o una sabiduría humana. Sin embargo, vemos que en este entendimiento que él tiene es un entendimiento equivocado. El entendimiento equivocado que él tiene, que de una manera, mientras se suponía o que él de una manera entendiera que fuera correctamente en cuanto a las necesidades de la salvación y la existencia de la vida eterna, su entendimiento estaba errado. Porque aunque él tenía conocimiento de la vida, pero a la salvación estaba errado. ¿Por qué? Porque era un intérprete de la ley, y como intérprete de la ley él tenía que tener bien clara la verdad de Dios, mas sin embargo no la tenía. Entonces
aquí no es tanto el conocer, aquí no es tanto el saber, sino es a base de la experiencia que el ser humano puede tener en lo que es en la vida en Dios. El apóstol Pablo dice que la mucha letra mata al espíritu. Y es cierto, porque hay mucha gente que se empeñan más en conocer la religión que en realidad la verdad en Dios. No es malo leer la Biblia, al contrario, es bueno. Es recomendable que leamos la Biblia. Si usted es de los que dice, a mí me gusta estudiar, métase a un internado, pero no se meta a un monasterio ni a un convento. No, métase en la presencia de Dios, pues ahí es donde usted va a aprender. Pero esto no quiere decir que el hecho de nosotros tener un conocimiento amplio, esto nos vaya a llevar hacia una vida eterna. No, la vida eterna es a base de tener una experiencia con Cristo en la fe en Él. Cristo es la puerta, Cristo es la forma de poder nosotros llegar hacia la vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo Él, y nadie va al Padre si no es por Él. Aquí no es la religión o el conocimiento, aquí es Cristo en la vida del hombre. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Ahora, reconoce que hay alguna separación entre los hombres y el reino de Dios. Reconoce también que existe la vida eterna, que la vida va más allá de lo que somos hoy, y que después de la muerte no dejaremos de existir, sino que existiremos en otra vida, sea en la vida eterna con Dios, o como acabo de mencionar, o en la destrucción eterna. Ahora, entendamos que aquí hay un entendimiento, y el entendimiento de este intérprete es un entendimiento equivocado. Mientras que sus suposiciones son correctas en cuanto a la necesidad de salvación, y como acabo de mencionar, a la existencia de la vida eterna, su entendimiento estaba totalmente errado. El intérprete de la ley pregunta y dice, ¿cómo tiene que hacer para heredar la vida eterna? Es la gran pregunta que él hace. ¿Qué cosa específicamente tiene que hacer para poder adquirir la vida eterna? Esa fue su pregunta. Este es el entendimiento equivocado acerca de la vida eterna. Porque aunque él tenía el conocimiento, todavía no entendía la realidad de obtener la vida eterna. Él creyó que con saber la ley, él podía tener la vida eterna. Entonces, el entendimiento lo tenía equivocado. Porque entendamos que en el Antiguo Testamento, el guardar toda la ley era poder hacer la voluntad de Dios y tener la vida. Pero lastimosamente nadie en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, podían vivir completamente la ley. Nadie pudo vivir la ley, hermano, completamente. A la respuesta correcta, aquí Jesús responde a una pregunta con otra pregunta. Mientras que este hombre quiere hacer que Jesús caiga en su juego, Jesús hará caer en su propio juego. Es interesante pensar que el hombre quiso poner a Jesús en una posición donde contradiría a la ley, pero Jesús le hará a este intérprete de la ley responder con la misma ley, que esa es la parte fascinante. ¿Se recuerda cuando el diablo tentó a Jesús en el monte de la tentación? ¿Se recuerda cuando lo tentó? Y lo tentó Satanás con la misma palabra, y la respuesta de Jesús fue con la misma palabra. Esto es algo que el Señor nunca contradecía. No, el mismo Señor, con las mismas palabras que aquellos vinieron a tentarle, Jesús con esas mismas palabras de una manera los contrarrestaba el pensamiento negativo de aquella gente. Entonces, de una manera, este hombre intérprete quiso de una manera contradecir a la ley, pero Jesús le hará a este intérprete de la ley responder con la misma ley. Ahora, la respuesta estaba en él. Cuando Jesús le dice, ¿cómo lees? Le hace la pregunta, ¿cómo lees? Está diciéndole
que recite, en otras palabras, lo que sabe recitar todos los días. Porque si de algo debemos de aprender de los judíos aquí, históricamente, es que los judíos leen la ley de Dios todos los días. Si usted no sabía eso, ellos, de una manera, estos hombres religiosos llevan siempre sobre sus frentes, sobre sus muñecas y sobre sus brazos pedazos de cuero, tiras de cueros, y que de una manera le llaman filacterias, y entre esas filacterias enrolladas, sea en la frente, en la mano, en el brazo, llevan escrita la ley de Dios. De una manera ellos dicen para que no se les olvide, y de una forma la recitan constantemente, y a esto ellos le han llamado y le han puesto un nombre y le han titulado Shema. Esta palabra Shema, que de una manera habla de los principios o de los mandamientos básicos hacia la vida del pueblo. Por ejemplo, se habla de Deuteronomio en el capítulo 6 y el versículo 4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. El versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Que eso era lo que ellos tenían enrollados en estas filacterias de cuero en sus cuerpos. Eso eran los mandamientos, las palabras de lo que aquí se habla de un Dios, de un solo Dios verdadero, y de amar a ese Dios verdadero. Aunque también se dice que incluían Levítico 19:34, donde dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y dice: yo Jehová vuestro Dios. Entonces se cree que estas eran las palabras que ellos siempre recitaban todos los días en el Shema, en esa oración que recitaban diariamente. Entonces, esa es la respuesta a la misma pregunta de este personaje. Y le hace la pregunta que lees, en otras palabras, diciéndole: repite lo que tú lees todos los días. Y aquí es donde entendemos a la respuesta, en primer lugar, que de una manera requiere un amor absoluto hacia Dios, definitivamente. Este amor requiere de una dedicación completa de todo lo que es el hombre y en todas sus capacidades. Que eso era lo que el Señor quería darle a conocer, de que lo que él todos los días recitaba en el Shema era que él entendiera de que lo que estaba haciendo es que ahí tenía la respuesta a su pregunta. Sencillamente, este hombre no lo entendía porque tenía un entendimiento errado en lo que eran las escrituras. Ahora, se requería también de sus emociones, su voluntad y sus fuerzas y sus pensamientos. No solo requería de un amor absoluto hacia Dios, pero también de una manera, hacia lo que podemos hoy llamarlo a nuestro prójimo. Porque la ley no solamente estaba enfocando hacia el amor hacia Dios, sino también hacia el prójimo. Y esto es fascinante, porque en el versículo 28 Jesús responde, le dice: haz esto, le dice, y vivirás. Esto debía de llevarlo de una manera hacia una humildad absoluta a este personaje, pero no fue así. Esto era para que él tuviera una forma de pensar diferente, de cambiar, de tomar una acción, de hacer algo en ese momento al respecto. De una forma, ¿cómo podemos llamarle? A llevar a un momento de humillación, sabiendo que la ley es imposible de cumplir en sus propias fuerzas. La Biblia nos demuestra que la salvación es imposible de heredar y conseguir a través de las fuerzas humanas. Entonces, el intérprete sabía, entendía, pero no podía de una manera recibirlo
o hacerlo, porque para él era imposible. Lo entendía, pero no podía disfrutar de ello. Lo entendía, pero no tenía la experiencia. Lo entendía, pero no había tenido la experiencia de poder disfrutar de lo que es la salvación en la vida. El salmista dijo: devuélveme el gozo de la salvación, cuando él sabía que había perdido a través de su pecado el gozo de la salvación. Porque déjeme decir una cosa: la salvación se siente, la salvación se disfruta, la salvación se puede sentir, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida de la persona, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay tranquilidad, hay confianza, hay fe. Eso es lo que es salvación en la vida del hombre. El saber que si morimos nos vamos al cielo, hermanos. De que no hay pérdida, sino es ganancia. El que muere en Cristo va a un lugar mejor. El que muere en Cristo va hacia el Señor, o donde el Señor tiene preparado un lugar para nosotros. Pero el que no tiene a Cristo tiene miedo. El que no tiene a Cristo vive bajo temor. Entonces la salvación se siente, claro que sí. La salvación se siente, la salvación se disfruta, aunque no la tenemos totalmente, hermano, cumplida en su totalidad, porque la podemos perder aquí en la tierra. Pero cuando lleguemos allá arriba, será totalmente y para siempre, hermanos. Aquí, recordemos que el Señor nos ha dado la promesa. Y peleamos día con día para mantenernos. Así que no piense que la salvación no se pierde. No, la salvación se pierde, hermanos. Por eso es que es importante que todos los días oremos, todos los días busquemos a Dios, todos los días nos humillemos ante su presencia, todos los días podamos reconocer que somos pecadores ante su presencia. Pero hay algo interesante aquí, porque si no uno ha quebrantado la ley, aquí Santiago nos ayuda a entender esta parte. Y déjeme leerle Santiago 2:10, donde dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice la Biblia, se hace culpable de todos. Entonces, en el cumplimiento de la ley, todos aquellos que querían llevar completa la ley, en algún momento que ellos la quebraban, hermano, no les valía nada de lo que habían hecho. Porque de una manera el quebrar la ley era volver otra vez a regresar a la condición del principio. Entonces eso era de todo el tiempo para ellos. Y en realidad la Biblia nos enseña algo interesante en esta parte. Porque cuando vemos Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, dice la Biblia, todos pecaron. Y es que en realidad, hermano, el hombre por su fuerza, por su inteligencia o por sus ganas de vivir, no va a poder obtener la vida eterna. La vida eterna solamente se puede conseguir a través de Cristo el Señor. Por eso que cuando nosotros vemos esta parte, es importante entender lo que Romanos 3:10 dice, donde dice: como está escrito, no hay justo, y dijo el apóstol Pablo, ni uno. Y es interesante pensar lo que el apóstol Pablo habla en esta parte. Romanos 3:23 nos ayuda también a pensar, donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entendamos que el hecho de que el hombre vive en pecado está lejos de Dios, definitivamente. No hay forma de poder, ¿cómo decir?, disfrutar de la vida en Cristo o en Dios si no está el perdón de pecados. Una de las cosas que hace que el hombre no tenga paz con Dios es por la causa del pecado. El pecado es el que divide, el que aleja al hombre de Dios. Hermano, yo quiero que usted por favor entienda esta parte en esta tarde.
No estamos hablando del tema del pecado, pero entra aquí en esta parte. Y estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de salvación, estamos hablando de estar con Dios. Y una de las cosas que evita que el hombre esté cerca de Dios es el pecado. El pecado es el que aleja al hombre de Dios. Los pensamientos pecaminosos, las acciones pecaminosas, la forma de vida, hermano, pecaminosa hace que el hombre se aleje de Dios. Pero aquí entendamos el punto a donde queremos llegar. Déjeme ya, el tiempo me llegó y todavía no llego a la mitad. La pregunta aquí es que se hace: ¿quién es mi prójimo? Entonces este hombre, de una manera, al preguntar ¿quién es mi prójimo?, de una manera este hombre busca justificarse, que eso es lo que está haciendo. Al preguntar él ¿quién es mi prójimo?, está justificándose o queriéndose justificar. Esta es la respuesta equivocada a lo que acaba de decir Jesús. Debió decir, en otras palabras: Señor, ayúdame. Señor, yo necesito o no puedo, necesito tu ayuda, necesito que me rescates, como dijo Pedro cuando se estaba hundiendo. Señor, sálvame porque perezco. De una manera, este hombre era para que hubiera corrido a los pies de Jesús y pedirle: Señor, sálvame, ayúdame, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Hubiera entrado en un momento de humillación, en un momento de reconciliación, en un momento de humillación ante él y decirle: Señor, ayúdame. Debió haber reconocido que solamente Jesús podría salvarlo. En vez de ser justificado de una manera, con sus palabras, hubiera sido justificado a lanzarse a los pies de Jesús. Pero lastimosamente no fue así. No fue el buscar la justificación, el humillarse al Señor, sino mantenerse en su orgullo para poder de una manera querer limitar a Jesús, no solamente en su conversación, sino en su vida. Este orgullo que de una manera después se vino a tratar y de una manera a reducirse ante la gran respuesta de Jesús. Aquí entendamos la pregunta y de una manera pongamos una línea o rayemos una línea y entendamos entre lo que es un pensamiento de justificación humana, personal, y lo que Jesús hace en la vida de la persona. Porque hay gente, hermanos, que en realidad uno quisiera ayudarlos o entenderlos, pero muchas de las veces la gente, hermano, y hablamos generalmente, no en alguien especial, generalizamos. Hermano, hay personas que son difíciles de trabajar, son difíciles de entender. Hermano, yo pienso que todos, hermano, aquí nadie, ni yo tampoco me estoy justificando en esto, todos somos difíciles. En algo somos difíciles, en algo nos cuesta, en algo nos cuesta permitir que Dios trate más directamente con nosotros. Porque si dejáramos que Dios tratara con nosotros más directamente a la vida de nosotros, hermano, no tuviéramos tantas justificaciones, hermano, delante de los hombres. Porque delante de Dios, hermano, no son aceptables nuestras justificaciones. Delante de Dios, hermano, no hay forma de justificarnos si no es a base de la sangre bendita de Jesús. Pero la sangre de Jesús aquí no es válida para justificarnos y vivir en nuestro propio orgullo. No, ahí no entra. No entra. Es decir, por ejemplo, yo no voy a la iglesia, yo no quiero más servir a Dios, no tengo tiempo para Él, no me alcanza el tiempo, tengo muchas ocupaciones, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, esto aquí, me demanda mi familia, me demanda mis hijos, me demanda mi esposo, me demanda mi esposa, me demanda mi trabajo, me demanda todo el mundo, y nunca tenemos tiempo para Dios. Y decimos: Dios sabe que yo lo amo, pero no tengo tiempo.
Nos justificamos con decir que amamos a Dios, pero no podemos servirle. Eso no es una justificación. Eso no es lo que en realidad el Señor nos enseña en esta parte. Porque eso es lo que está pasando con el intérprete de la ley. Porque él está haciendo una pregunta a lo que en realidad él pensaba y creía que estaba siendo justificado, pero no estaba justificado. No estaba justificado. Él creía que de la manera como él creía y pensaba, estaban las cosas bien. Porque déjeme decir una cosa, y me voy a alentar rápido porque el tiempo ya está avanzando. Para ellos, los judíos, el prójimo no era un samaritano, no era un asirio, no era alguien fuera. No, un prójimo para ellos era exclusivamente uno de sus hermanos del pueblo de Israel. En este caso sea un vecino, pero que será del pueblo, un primo, un hermano, un tío, un abuelo. Ese era el prójimo para ellos. Ahí no había otra clase de gente para ellos que fuera prójimo, sino solamente el pueblo de Israel. Nadie más era prójimo para ellos. Pero había una ley en Levítico, y hablando de los extranjeros, que eso era lo que ellos repetían en el Shema, dando a conocer, así como ellos fueron extranjeros, ellos tenían que amar al extranjero, así como Dios también los amó a ellos. Y algo que no estaban cumpliendo era con esa parte de la ley importante. Entonces aquí entendamos que quiso reducir la lista de prójimos a solo entorno político, familiar y religioso. Decir, mi prójimo es con el que yo voy a la iglesia, hablando del templo en aquellos tiempos. Es el hermano que yo saludo todo el tiempo, es con el que yo comparto, con el que voy a comer, con el que yo voy a jugar, con el que nos conocemos de años, somos bien cheros, somos bien amigos, somos bien cuates. Ese es mi prójimo, decían ellos. Nadie más es mi prójimo. Él es mi prójimo. Ese era el pensamiento de ellos a lo que era el prójimo. Nadie más en ese círculo podía entrar como prójimo a la vida del pueblo de Israel o a los judíos. Entonces, aquí, en esta pregunta, el intérprete revela que no ama a Dios y no ama a su prójimo. Porque él hace la pregunta. Y en esta pregunta el intérprete dice, ¿a quién, en otras palabras, tengo que amar? ¿Qué pregunta, no? A la respuesta o a la interpretación a la pregunta, cuando él pregunta ¿quién es mi prójimo? Está diciendo a la interpretación es ¿a quién debo de amar? ¿A quién debo de amar? Y aquí entendamos de que a quién él puede amar. Y aquí podemos decir cómo pudo o se puede hacer un prójimo. Aquí Jesús hace algo típico en su ministerio. Responde con una historia, y aquí es donde entra la historia fascinante de lo que es la parábola del samaritano. Y en esta parábola vemos varios personajes. Número uno, vemos al viajero, que no sabemos, que probablemente hay más seguridad que era judío o que era extranjero, pero más seguro que era judío. Los ladrones que aparecen en la historia, un sacerdote, un levita y un samaritano. En el robo, como dice en el versículo 34, en la historia vemos a este hombre que estaba transitando entre 25 a 30 aproximadamente kilómetros a la ciudad de Jericó. Este era un viajero, este era un viaje muy peligroso en aquellos entonces. Hay una caída, se cree de unos 1000 metros entre Jerusalén y Jericó. Quiere decir que en esa bajada habían muchos arbustos, árboles, rocas, cuevas. Quiere decir que era un lugar muy especial para los ladrones en ese momento. Entonces, cuando vemos en esta parte,
lo hacen un lugar muy estratégico para poder esconderse los ladrones. Y aquí los ladrones de una manera aprovechan que este hombre de una forma va viajando, va pasando solo, y es donde le caen a manos al ladrón. Y la Biblia dice que le roban todo, lo despojan todo, y dice la Biblia que lo dejan medio muerto, que para ellos probablemente lo habían dejado muerto, lo habían matado, lo habían golpeado y lo habían puesto en una condición que ya para ellos estaba muerto. Y esta situación tan terrible de este hombre, el versículo 31, vemos rápidamente la historia, que dice la Biblia que era muy común que un sacerdote y levita viajaran por esa calle, porque de una manera descendía a Jerusalén. De Jericó a Jerusalén había mucho tránsito, y de una manera pasaban gente. Por ejemplo, la historia, la parábola dice que pasó un sacerdote en ese lugar. Y al pasar el sacerdote, vemos de una manera que simplemente lo vio, pasó y le dio la vuelta. De una manera, digamos, lo ignoró. No porque no lo haya visto, no porque tal vez de una manera no lo reconoció, sencillamente lo ignoró. Podemos decir que probablemente por la ley de que no podía tocar a un muerto, porque de una manera se contaminaba o quedaba inmundo. La ley dice que si era uno de sus hermanos, algún familiar o conocido, lo podía tocar, pero si era un desconocido no lo podía tocar. Entonces lo estaba haciendo con alevosía y ventaja. Sabía lo que estaba haciendo, porque si hubiera visto que era un hermano, un familiar o alguien, si se acerca y lo ayuda. La ley lo declara y lo dice, que si uno de los asnos de su hermano, hablando de un animal, lo ve tirado en el campo, lo ve tirado en el camino, dice la ley que tenía que acercarse de una manera, acostarse o sentarse con él y esperar a que su dueño llegara para poder dárselo. Eso es lo que dice la ley. No podía dejar ni animal ni a nadie que conocía tirado, tenía que auxiliarlo. En este caso, el sacerdote, el que ministra, el que está dentro del templo, el sumo sacerdote, el que está cerca de Dios, el que conoce mejor que nadie a Dios, ignoró la necesidad del prójimo. Bueno, rápidamente, porque quiero terminar, pasa el levita. El levita, el que ministra, el que trabaja dentro del templo, el que está a la disposición y el servicio del sacerdote, el que de una manera limpia, toca, el que hace muchas actividades en el templo, el que ayuda al sumo sacerdote, y el sacerdote pasa y también lo ignora. También lo ignora. Es terrible el cuadro que está el Señor narrando, porque yo me puedo imaginar que el intérprete de la ley, hermano, era como si le estuvieran metiendo una daga en el corazón al escuchar esa historia, hermanos, porque era un intérprete de la ley el que él de una manera estaba negando, hermano, la existencia, la realidad de la necesidad de alguien que puede ser su prójimo, pero él no quería reconocer quién era su prójimo en realidad. Entonces lo que Jesús de una manera le está abriendo el corazón y le está atravesando una daga para que él entendiera, hermano. Con las palabras de Jesús, hermano, el Señor le dice, pero detrás de estos dos venía un hombre. Y venía caminando en su cabalgadura y vio al hombre tirado, se bajó, se acercó, lo vendó, lo limpió, le dio vino, lo curó. Y no solamente eso, dice el Señor, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón, lo limpió, lo cuidó. Y no solamente eso, le dijo al mesonero, le dijo, ten 2 denarios, cuídamelo, dale lo que necesita, y cuando yo regrese, si algo hace falta, yo te lo pago, le dijo. 2 denarios en aquellos entonces, o 1 denario era el salario de un día de jornal. 2 denarios eran de 2 días de trabajo.
que lo que se cree que probablemente con esos 2 días de salario pudiera haber comido como dos semanas. Y que de una manera pudo haber dejado 2 denarios para poder sostenerlo por 2 semanas. Y cuando él llegara, poder seguir ayudándolo. Es fascinante la historia, porque al él narrar la historia, él hace la aclaración y dice que era un samaritano. Era uno de Samaria, que para ellos, usted sabe ya, que para ellos los samaritanos eran como perros, gente que no tenían nombre, porque tenía la mezcla de judíos con otra clase de nacionalidad gentil, que para ellos no eran sangre pura y para ellos no tenían valor ninguna. Hermano, ¿desde dónde viene el racismo? ¿De dónde vienen los problemas raciales? ¿De dónde vienen los problemas de color, hermano? Hermanos, desde Isaac y de Ismael, no digamos hoy. Los grandes problemas que han existido, pero déjeme dejar esa historia ahí y mencionarle de que cuando le dijo que era un samaritano que había descendido para ayudarle, él hace la pregunta y dice: ¿quién fue el que usó misericordia? Hermano, el intérprete hermano, el Señor lo arrinconó, pues. Lo arrinconó, lo desarmó. Hermano, discúlpeme la expresión, lo desnudó de su entendimiento para que él pudiera entender y por él mismo decir, hermano, con su propia boca y sus palabras, quién había usado de aquel moribundo misericordia. Y él dijo: fue el samaritano. El samaritano, el que usó de él misericordia. Y es fascinante entender esta historia, sí, porque al entender la historia del buen samaritano, alguien que en realidad para ellos no tenía ningún valor, no tenía ningún sentido, para ellos no importaba nada, fue el que vino a usar misericordia. Es que hay que entender algo, mis amados hermanos, es que aquí no es cuánto nosotros sepamos, qué nacionalidad tenemos, qué tamaño tenemos, cuántos años tenemos. Aquí lo que interesa es cuánto amor tenemos de Dios en nuestro corazón para hacer la obra y lo que Dios a nosotros nos ha mandado a hacer. Carecemos de amor, carecemos de misericordia, carecemos de compasión, que ese es el gran problema que existe allá afuera. La iglesia del Señor no puede seguir los pasos del mundo. La iglesia del Señor fue llamada a hacer misericordia, a hacer compasión, a hablar con amor y misericordia. Si algo tiene que definir a la iglesia en este tiempo, es que la iglesia de Dios tiene que usar misericordia de Dios. No podemos caminar como caminan los políticos. No podemos caminar como hacen los grandes hombres elocuentes y millonarios. No podemos obrar como hace el pecador y el impío. No podemos caminar como hace, hermano, el inconverso, el blasfemo. Hermano, no. Nosotros como iglesia tenemos que demostrar que tenemos el amor de Dios en nosotros. Y este es el gran tipo de Cristo. Cristo se asemeja al samaritano en su forma y en su conducta también. El mesón es el tipo de la iglesia. El mesonero, número 1, tipo del Espíritu Santo y tipo de liderazgo de la iglesia. El mesón es donde, hermano, se traen a las almas. Es el mesón de restauración. Es donde la gente viene a recibir, donde viene a ser sanada, donde viene a ser transformada. Pero dentro del mesón hay alguien que los cuida, alguien que los alimenta, hay alguien que los sustenta, hay alguien que está con ellos, hermano, tratándolos para que se puedan ser curados. Y ese es el Espíritu de Dios en la vida del liderazgo de la iglesia. Si el Espíritu de Dios no está en la iglesia, si no hay un liderazgo lleno de amor y de misericordia,
misericordia, hermano, hemos perdido el sentir del evangelio en nosotros. Este lugar es el lugar donde se sanan las almas. Es donde se restauran las almas. Es donde las almas vienen a tener un encuentro con Dios. No donde se viene a juzgar. No donde se viene a pelear. No donde se viene a criticar. No, esto no es para criticar. Esto es para restauración, para levantamiento, hermano. Algo que nosotros debemos entender es que Cristo, hermano, tipo del buen samaritano, es aquel que trae, hermano, al alma, al mesón, para que nosotros podamos trabajar con ellos y poder unirnos y poder caminar, hermano, hacia el cielo todos. Nosotros no estamos aquí para criticar a nadie. Entiéndalo, por favor, la iglesia no es un club social. Entiéndalo, por favor, la iglesia no es para pasar el tiempo. Entiéndalo, por favor, la iglesia no es para venir a perder el tiempo porque no tengo un lugar donde ir, porque hoy no hubo películas en el cine, porque hoy me dijo el patrón, vete con tu familia a ver qué hace. No, la iglesia no es para venir a matar el tiempo, ni venir porque no tengo nada que hacer, porque ya saqué al perro, al gato, hoy no vino mi familia, no me visitó, entonces digo, ¿qué hago? Me trueno los dedos. No, voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer. No, la iglesia no es para venir a perder el tiempo, ni un lugar para pasar el tiempo, hermanos. La iglesia es un lugar donde nosotros recibimos de Dios consuelo y perdón, hermano, y gloria de Dios. La iglesia es un lugar donde nosotros nos sentimos cerca de Dios, donde podemos sentir el amor los unos para con los otros. Usted debe de entender que la iglesia del Señor, la casa de Dios, este lugar que aunque tal vez no tiene grandes lujos, es un lugar donde venimos a sentirnos en la presencia del Señor. Qué hermoso es habitar junto a los hermanos, dice la Biblia, en armonía, porque ahí envía bendición el Señor y vida eterna. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. No hay otro lugar tan especial que venir a la casa de Dios. Hay pastores que usted no sabe cómo yo ando. Hay pastores que yo llego tarde del trabajo. Hay pastores que yo me enfermo. Hay pastores que a mí me duele. ¿Y usted cree que yo soy de palo, de fierro, de qué, hermano? ¿Usted piensa que yo no me enfermo? ¿Usted piensa que yo no me canso? ¿Usted piensa que a mí no me duele nada? Si usted piensa eso, está equivocado. Está muy equivocado usted. Usted tiene que aprender a servir a Dios porque ama a Dios. Usted tiene que aprender a amar a Dios. Usted tiene que aprender a amar a Dios. Usted tiene que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Usted tiene que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Alguien que está aquí en esta noche, usted tiene que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. En medio de escasez, en medio de lucha, en medio de crítica, en medio de todo, tenemos que aprender a amar a Dios. Porque si para usted su prójimo es el que está cerca de usted y no el de afuera, usted está mal. Usted tiene un problema muy grave en su corazón. Y el problema es que usted es muy orgulloso, porque usted no quiere compartir lo que Dios le ha dado a usted. Porque es mejor dar que recibir. Si usted goza y disfruta de lo que Dios le ha dado, ¿cuántos aquí están contentos con lo que Dios le ha dado? Eche un vistazo a la calle. Eche un vistazo a las cárceles. Eche un vistazo a los hospitales. Eche un vistazo a los lugares de detención de migración. Eche un vistazo bajo los puentes. Usted va a ver gente desesperada, gente angustiada, gente quebrantada, gente buscando una solución y no la haya. Pero usted y yo tenemos la solución. Usted y yo tenemos la solución.
Amén. Eso fue lo que le dijo al Señor, al intérprete de la ley. ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú practicas? Lo confrontó a la realidad de la vida. Tu prójimo no es el que está cerca de ti. Tu prójimo es el que está allá afuera, necesitado de una palabra. Necesitamos buscar al prójimo y traerlo al mesón para que Dios sane sus heridas y restaure el corazón de aquellos que están tirados por el pecado y heridos por Satanás. Hay pastores que no quieren, hay pastores que no hacen caso. Yo le quiero hacer la pregunta a usted. ¿Usted vino rápido cuando lo invitaron a la iglesia y corrió rápido a los pies de Cristo cuando le dijeron que Cristo lo amaba a usted? ¿O duró años? Bueno, quitémonos de eso. Todavía estamos batallando. Todavía batallamos. Quiere decir que todavía hay que trabajar con usted para que usted se mantenga en el Señor. Quiere decir que cuando usted le digan hoy no, usted no se dé por vencido. Usted diga, llegaré otro día y lo volveré a invitar. Voy a orar por él, voy a ayunar por él, voy a buscarlo otra vez. No importa cuántas veces me digan no, yo voy a insistir para que él pueda escuchar el amor de Dios. Usted está insistiendo, hermano. Estamos insistiendo. Estamos insistiendo. Si estamos insistiendo, yo los felicito. Porque si estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, estamos haciendo lo correcto. Amemos pues a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos se aman aquí? Muy pocos se aman aquí. Con razón tenemos el problema, hermano. Porque la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos. Si no nos amamos nosotros, quiere decir que no amamos al prójimo, pues. ¿Cuántos se aman aquí? Dios les bendiga, hermanos.